con cuánta nosotros deberíamos de analizar esto, hermano, porque estar delante del Señor no es acercarnos como nos dé la gana, sino que deberíamos de ir con mucha contrición, con mucha humildad y viendo nuestra pecaminosidad. Bueno, hermano, gracias, hermana Elenita. Hermana, según en estas pinceladas de salud que estamos siguiendo el libro de consejos sobre salud de Ellen White, hoy día nos habla, en la página 465, nos habla acerca del consumo de los alimentos. Dice que nosotros debemos de ejercer buen sentido cuando vamos a consumir los alimentos y a preparar también, ¿no? Dice, cuando nosotros descubrimos que hay algún alimento que nos cae mal, ¿sí? O puede ser a mí, o puede ser a mi hijo, o puede ser a mi esposo, o bueno, nosotros deberíamos tener especial cuidado. Por ejemplo, hermano Cristian, allí en Chile no sé cuál es el alimento que a veces como que cae mal mucho a la gente adulta. Aquí en Lima escucho a muchos varones decir que cuando comen los frijoles duros, les cae mal, se les hincha el estómago. Y dice la esposa, pero le he puesto ajo y le he puesto aquello, pero de todas maneras como que sienten molestias, ¿no? Cuando consumen. Y en Chile, ¿cuál es el alimento que más o menos se escucha que caen mal a los adultos? ¿Ha escuchado algo? ¿O a usted le cae algo mal? ¿Algún alimento? Eh, bueno, a mí ninguno, por la gracia de Dios, no hay ninguno que me caiga mal. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, pero sí, cuando la gente le echa mucho condimento a los alimentos, hay personas que les cae mal, ya a la preparación que sea, pero si tiene mucho condimento, hay personas que les daña el estómago, ya sea porque está muy sobrecargado en ese sentido, digamos. Sí, sí, eso es cierto, hermano Cristian. Recuerdo que una vez estábamos eh, por la sierra de Trujillo, y los hermanos habían, bueno, había un matrimonio, perdón, y nos invitaron y fuimos, y la verdad es que la comida no podíamos comerla por el exceso de condimentos, pero ahí apartando y haciendo malabares comimos algo, pero en el camino ya veíamos los efectos, ¿no? Mal, mal, mal. Bueno, entonces nosotros, dice que aquí nosotros deberíamos de tener buen sentido al preparar los alimentos. Eso nos lleva que debemos hacer uso de la experiencia y juicio para decidir cuáles son los mejores alimentos para nosotros. Bueno, lo que, lo que he visto que cuando yo no consumimos en casa frijoles duros, sino en legumbres frescas, ¿no? Frijol fresco, payares frescos, todo fresco. Entonces lo que hago es añadirle una zanahoria y un apio. Se me ocurrió. Y la verdad es que tiene tan agradable sabor que un día estábamos comiendo y vinieron unas visitas y ¿no? les invité. Y dijeron, ¿qué le has puesto que tiene un riquísimo sabor? Ah, pues esto. Ay, bueno, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Entonces la zanahoria combinado con el apio, qué buen sabor dan a los, bueno, las menestras frescas. Bueno, entonces, hermanas, el consejo de la hermana es esto, ¿no? Que deberíamos nosotros de ver siempre, porque hay veces, he visto que hay niños que dicen, no, yo no quiero la yema del huevo, solamente quiero la clara. Ah, qué bien. Y cuando yo veo eso, yo recuerdo que yo desde niña nunca he consumido la yema de huevo. Y ya estoy adulta, ya estoy anciana, y no como, perdón, no como la yema de huevo, ¿sí? El, bueno, será costumbre, no lo sé. De repente estoy en una casa ajena y
me invitan, ¡ay, que lo veo tan agradable! Pero en mi plato nunca coloco la yema de huevo, sino las claras. Bueno, son gustos, ¿no? Son gustos que a veces se tienen. Entonces, cuando yo veo a los niños así, recuerdo, yo también era así. Bueno, entonces, nosotros deberíamos, dice, procurar cuáles son los mejores alimentos para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son y cuáles son los beneficiosos? Cada uno sabe, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? A muchos tal vez les gusta la leche de vaca directo, que es rica, es muy rica, ¿sí o no? Bueno, la leche de vaca, uno está allí en el campo y de repente nos invitan a la leche de vaca así toda espumosa, uy, se me hace agua la boca. Bueno, de vez en cuando, bueno, y eso sí es una vaca buena. Bueno, ahora en estos tiempos hablar de eso, porque hasta los animales ya se enferman. Entonces nosotros debemos tener mucha experiencia en esto y cada vez tener juicio para preparar y decidir cuáles son los mejores alimentos para nosotros y para nuestra familia, ¿sí? Ahora, cuando se trata de niños, nosotros debemos acostumbrar a comer todos los alimentos. Eso ya hemos hablado siempre. Nuestros niños deben de comer de todo, hermanos, de todo. Y muchas veces los niños nos ven a nosotras, las mamás, dejar a un lado, ¿no?, algunos alimentos muy buenos, ellos hacen lo mismo. Así que cuando queremos que nuestros hijos coman de todo, ya no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido maestros y modelos para ellos en dejar a un lado, ¿no?, los alimentos buenos y nutritivos. Así que como madres deberíamos dar un ejemplo. Una mamá me decía, ay, me gusta ir a los retiros, a los campamentos. ¿Y por qué? Porque los retiros y campamentos siempre dan buenos alimentos y allí yo acostumbré a comer bueno, lo que antes lo dejaba, ahora ya no. Mire, es una mujer adulta. Así es que ahora en casa hago lo mismo. Yo preparo, así es que yo lo dejo allí hasta que los hijos lo coman todo. Porque ahora yo estoy dando buen ejemplo. Qué bueno, bueno, así se aprende, ¿no? Entonces nosotros deberíamos tener cuidado en esto. También la hermana recomienda aquí en la página 465 también, dice, los alimentos debieran adaptarse a la ocupación a la cual nos dedicamos y al clima en el cual vivimos, ¿no? Algunos alimentos son muy propios de un país y puede no ser en otro país. Y hablando de esto, en nuestro país, aquí en el Perú, los alimentos de la costa no son igual que los de la sierra, ni tampoco los de la selva. Son muy, muy diferentes, ¿no? Cuando hemos ido a la selva, hay frutas que aquí no conocemos. Por ejemplo, las uvillas. Las uvillas no se encuentran ni aún en las mismas ciudaditos o las ciudades grandes, sino donde la encontramos en el campo. Qué bonito. Hemos estado hace poco en Iquitos y las uvillas son como las uvas. Las uvas nos encontramos al alcance de la mano. Las uvillas lo vemos arriba, muy arriba. Los árboles son muy altos, que hay que tener un palo especial para que llegue allí y coger las uvillas. Y cuando lo bajan, son racimos grandes, ¿no? Cada uva es muy grande, que con una ya estamos, pero son tan deliciosas y eso no lo conocemos aquí. Se comió las fresas, puso arroz y después los panes. Le dije, no, que tú ibas así. No, ya. Hermana Herrera, decía algo, no la escuché bien. Hola. Bueno, creo que la hermana decía algo interesante, ¿no? Hubiésemos querido escucharla. Estamos hablando acerca de la subida. Bueno, así hay ejemplos, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, de Puno, ellos consumen mucho chuño. Es normal encontrar en todas las comidas el chuño. Aquí nunca vemos el chuño en las comidas, pero cuando uno lo prueba es agradable. Y más si es en una sopa como el chairito,
es riquísimo. ¿Mm? Bueno, son cosas así, ¿no? Que nosotros vemos. Visitando aquí en la Sierra de Lima, encontramos a una familia que consumía mucho repollo, mucho col, y en guiso pues es muy rico, pero a una hermana le cayó, pero pesado, pesado, ¿no? Dijo, no, ya no más. Le digo, pero tal vez probando con otras, ¿no? Con otras cosas que no le pueden caer tan mal, con unas plantitas tal vez, pero me caen re mal el repollo. Son cosas que, miren, si nosotros nos pusiéramos a conversar, cada uno, cómo le va, cómo le viene con tal o cual alimento, bueno, diríamos, pues, ¿verdad? Que a mí me cae mal esto y esto no. El hermano Cristian en Chile dice que a él nadie le cae, ningún alimento le cae mal. Qué bueno, a mi esposo tampoco le cae mal, ningún alimento. Ciertas veces le caía antes mal los frijoles y por eso que tuvimos que ver de qué manera, ¿no? Le caigan bien. Ahora, cuando hay estas combinaciones de zanahoria y apio y legumbres, le cae re bien. Bueno, son cosas que uno va cogiendo en la vida diaria, experiencias. Y eso es lo que aconseja doña Elena de White. Bueno, y tiene otros consejos más muy buenos y vamos a estar impartiendo en estos días, ¿no? Acerca de los alimentos. Bueno, hermanas, hoy día es día sábado. Seguramente hoy día es un día también especial en nuestra mesa. No, el sábado debe de ser una delicia, ¿no? Tanto en lo espiritual, en nuestra vida, cómo está nuestra casa. Hay plantitas por acá, ¿no? Está lindo, está bien decoradito, ¿no? Por ahí puede decir feliz sábado. Sería lindo, ¿no? Siempre el sábado que se distinga de los demás días, tener un lugar especial, de repente poner allí, hermanas, hagamos eso porque ¿sabe qué? Nos da aire de fiesta. En el mercado a veces yo le pido a la señora 2 solcitos de flor y me da un ramo lindo de flor y le combinamos aquí con las plantas, un mantelito listo para el sábado. Qué bonito. Y toda la familia se alegra cuando hay algo nuevo el día sábado, ¿sí? Entonces hay una preparación especial, es un día especial para nuestro Señor, así es que todo debe de estar listo y las comidas también ya deben estar preparadas. Ahorita no estemos agitadas, hermanos, preparando comidas. Eso es, en el día de preparación se hace todo. Recordemos, hay un día de preparación para el sábado y el día sábado solamente es para el Señor. Debemos de respetar. Si nosotros somos respetuosos del día santo, hermanos, nuestra familia, nuestros hijos van a hacerlo así, de por vida, no solamente en su niñez, sino de por vida, porque eso es lo que nosotros estamos, ¿no? Llevando, lo que estamos modelando para nuestros hijos. Y por cierto, que todo eso sea, hermanos, de corazón. Nosotros tenemos que cada día reformar nuestra vida, ¿no? Presentarnos bien. Por eso el sábado, ¿qué preparamos el día? Una vez dijimos, ¿no? Si yo hago comida para el sábado, el día viernes hacer doble desayuno, ¿no? Si consumen arroz, hacer doble arroz. Si hacemos el guiso, ¿no? De repente hacemos el guiso, puede ser doble, porque eso se hacían los israelitas, ¿se acuerdan? Ellos recogían el maná para el viernes y para el sábado, y todo lo preparaban. No solamente comían así nomás, sino que ellos hacían sus preparados, los israelitas. En esos tiempos debe ser lo mismo. Como me decía una hermana, yo hago mi ensalada, dejo listo la ensalada, y el preparado ese para darle sazón, lo hago aparte y el día sábado ya sencillamente lo revuelvo con las verduras y se acabó. Yo no me hago problema. Bueno, cada quien ya tiene su manera, ¿no? De cómo hacer sus preparados en el día de preparación. Ropa lista, zapatos listos, todo listo. Y nosotros en casa, por ejemplo, nosotros hacemos día sábado es día de ayuno, pero día de ayuno consumimos mucha fruta. En el desayuno es un plato
de frutas en el almuerzo. Igual, de repente puede haber un juguito de frutas, como ahorita, jugo de frutas, ¿no? Y eso es nuestro alimento de sábado. Bien lavaditos y ya está listo. Muy bien. Bueno, hermanas y hermanos, que pasemos un día de bendiciones. Estamos a pocos días de iniciar Semana Santa. Preparémonos nosotros, ¿no? Si tenemos a nuestros estudiantes, si tenemos a alguien ya estudiando la palabra, hay muchas personas que se resisten, ¿no? Yo tengo dos amigas que se resisten, pero insistiendo, no lo sé, el Señor tocará en un punto, ¿no? Su corazón. Ellas ya están convencidas de la verdad, ¿no? Pero falta que pasen, ¿no? Por las aguas santas. Bueno, hermanos, así estamos. Todos, hermanos, colaboremos en Semana Santa, ¿sí? Podemos colaborar con el grupo de oración, colaboremos con niños. ¿Por qué? Porque con niños se necesita manos ayudadoras. Hermanas, les pido que ustedes apoyen a las maestras. Hay material listo, ¿sí? Hay material listo para tanto los más chiquititos y para los más grandes y para los adolescentes también. Hay material para los adultos, hay PPT para los adultos, para todos. Así que todo está listo. Así que en esta semana preparemos nosotras, hermanas, y que el Señor bendiga, Señor, esta semana que es un tiempo propicio para que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude, nos abrace, hermana, y nos dé una lluvia de bendiciones. Fuerte abrazo, un fuerte abrazo y un día que pasemos lindo, un día de bendiciones. Feliz sábado, hermano. Linda, bendiciones, feliz sábado. Gracias, hermano Cristian. Feliz sábado, hermana Zoilita. Gracias, hermanito Zoila. Feliz sábado, hermanita. Feliz sábado. Buenos días. Sábado a todos. Buenos días, hermanas. Feliz sábado a todos. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Su audio, hermana Zoila, no se escucha. Ay, gracias, mire, yo estoy hablando. Creo que era un monólogo. Bueno, yo les decía, dentro de poco ya vamos a celebrar, ¿sí?, nuestro aniversario de devocionales. Y quisiéramos ver con su pantalla abierta para conocernos. Los conocemos solamente por nombres, ¿sí? Erika, Raquel, Vivian, Maruja, Lidia, Josefina, Maritza, Pisis, Isabel. Bueno, Isabel, hay varias Isabel, pero ¿cuál de ellas? No lo sé. La hermana Rosita, y saber de qué lugar nos visita, ¿sí? Hermanas, porque es lindo ver las caras así, aunque estemos acostados en la cama, bueno, como estemos, ¿no? Pero sería lindo vernos y conocernos de qué lugar, porque ya nos ha tocado, ¿ah? Estamos en tal lugar, hemos estado en Iquitos, hemos estado en Arequipa, hemos estado en Tacna, bueno, ¿dónde hemos estado? Pastor, hermana, hola, ay, ¿de dónde pues? ¿De dónde? ¿A dónde lo hemos conocido? Por nombres, y queremos verle su rostro, pues hermanos, queremos conocerlos, ¿sí? Bueno, hermanos, bueno, así que ya les va a dar la fecha y la hora, mi esposo, que va a ser muy prontito, así queremos vernos así, lindo, hermana Ruth, qué linda, y cuando nos hermanita. Feliz sábado. Amén, hermanita linda. Amén, qué gusto. Va a ser un gusto de conocernos todos. Por supuesto. Claro, hermanos.
Sí, qué bueno. Sí. Tenemos un almuerzo de camaradería devocional, hermana Solita, feliz sábado, hermano Cristian también de Chile, tiene que venir a Perú, amén. Desde los primeros días. Pero qué lindo es cuando nos encontramos y nos sonreímos. Hermano, pero qué toque. ¿Cómo el Señor ha dado el toque a sus hijos de vernos sonreír? Qué lindo es sonreír a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así que, hermanos, sonriamos siempre. Ahora sí preparemos nuestro espíritu, nuestro cuaderno, nuestra mente para recibir la palabra de Dios. Ese rocío de la mañana y que nos tiene, pero muy activas y dinámicas durante todo el día. Como que el Señor nos enciende la chispa con su palabra, ¿no? Qué lindo. Y cada vez ya vamos a salir, estamos pensando, wow, qué lindo, cómo el Señor a veces nos corrige con correa, qué lindo, y a veces nos llama la atención muy bonito, ¿no? Así que nosotros no esperemos todavía el látigo fuerte, sino las palabras lindas y bondadosas de nuestro Señor, hermanos. Así que cuanto más despiertos estemos a su palabra, como que nos encaminamos más y el Señor está contento. Estemos pasando por pruebas que todo el mundo pasamos, hermanos, todos pasamos, solamente nos queda ir al Señor. Tenemos que llorar, lloremos con Él, ahí al pie, Señor, esto me está pasando. ¿Por qué? Porque vayamos y derramemos nuestras lágrimas con Él y el Señor nos abraza y nos da su dulce paz. Así que tranquilos, muy tranquilos, hermanos. Y como que estamos con un poquito de tos o molestias, ¿no? Si podemos recurrir a alguien especial que le tenemos confianza, pues vayamos, ¿no? No hay nadie, ¿qué hago? Y en casa, ¿qué encuentro? Muy bien, ahí veo ajos, cómase usted su ajo porque el ajo es un antibiótico. Ah, ahí veo eucalipto, hágase usted sus vaporizaciones. Pues mira. Esto del Omicron, el Omicron dice que se inicia en esta semana, se ha recibido una capacitación en cuanto, ¿cómo llega este virus? ¿No? Llega con un dolor de garganta, como una gripe, más simple que la gripe, ¿no? Así que tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Y tenemos que beber bastante agua. Y si por ahí hay una agüita, hay matico, no, tomemos. El matico, acuérdense, el matico es bueno para los pulmones. Es un antiséptico, antibacteriano, también ayuda a poder respirar mejor, igual que el eucalipto y el romero. Hermanas, en esta pandemia hemos aprendido de parte, hay muchas de las hermanas que han predicado, mi hermano es médico, él ha atendido todos los días a sus pacientes. Oye, le digo, hermanito, y tú no te enfermas, ¿qué es lo que haces? Él me dice, antes de salir a atender a los pacientes, tomo romero y eucalipto. Vengo de los pacientes, romero y eucalipto. ¿No? Así que él es médico, pero nosotros confiamos en la obra que el Señor ha hecho, dejar las plantas, dejar la naturaleza, y ahí están los remedios también, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros acudamos. Si dice, ay, hermanita, el eucalipto no me hace nada, no me hace efecto, muy bien. Usted vaya con el especialista, vaya usted, hermano. No se quede así nomás, ¿sí? Bueno, son cositas que se aprenden, ¿no? Por la experiencia. Entonces, hermanas, que el Señor nos haga pasar hoy día un día lleno de bendiciones, ¿sí? No se olviden también, en estos tiempos de pandemia, como que pareciera que el enemigo nos tenía ahí aplastados, pero los diezmos y las ofrendas siempre ha habido para la casa del Señor. Y no nos olvidemos, tenemos que ser fieles en todo. No solamente fieles estar aquí a estudiar su palabra, no, en todo, hermano. Nuestras arcas tienen que ser bendecidas, ¿no? Nuestra devoción, nuestra fidelidad al Señor, nuestra obediencia también está en nuestros diezmos
y ofrendas. Sí, hermanos, el Señor se place con sus hijos obedientes. Cuando nosotros somos obedientes y fieles, nuestra familia, nuestros hijos también van a ser fieles, hermanos. ¿Sí? Nosotros vamos a sentir mucho gozo, mucha felicidad, ¿no? Al no ser egoístas y dar al Señor lo que le corresponde. ¿Cuánto gané en esta semana? 100 soles, pues doy mi diezmo y mi ofrenda. Y el Señor es grande en misericordia y en verdad, porque Él cumple con sus promesas, porque dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y va a llover sobre nosotros abundantes bendiciones. Así es. Nosotros hagamos nuestra parte de ser fieles y obedientes. Y el resto hay que dejarlas al Señor. Y el Señor va a hacer grandes cosas con sus hijos. No debemos de desconfiar, hermanos, de nuestro Señor, porque Él cumple sus promesas. Que el Señor nos bendiga. Ahora sí, ya me despido. Hasta mañana. Bendiciones, hermanos. Un gran abrazo para cada uno. Hermanita Zoila, que Dios la bendiga. Bendiciones a usted, hermanita Zoila. Que Dios la bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado, hermana Zoilita. Sábado para todos. Feliz sábado para todos, queridos hermanos. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado para todos. Buenos días, hermanas y hermanos. Un shalom para todos ustedes. Gracias. Buenos días, Pastor Francisco. Buenos días. Sábado, pastor. Buenos días, Pastor Francisco. Feliz sábado, pastor. Shalom, shalom. Shalom, pastor. Buenos días a todos los hermanos. Buenos días, doctor. Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Buenos Feliz días. sábado para todos. Señor los bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos. Amén. Buen día, feliz sábado. Sábado para todos ustedes. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Y gracias por este tiempo que nos das para poder meditar en tu palabra, reflexionar, estudiarla. Y lo más importante, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a practicar, Señor. Somos seres humanos carnales. Muchas veces en nuestras debilidades o defectos nos inclinamos mucho por la carne. Señor, ayúdanos a ser más espirituales. Danos el poder de tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Siempre te vamos a alabar en las buenas y en las malas. Bendícenos ahora y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos. Vamos entonces nuevamente a abrir la palabra del Señor. Estamos estudiando, seguimos con el estudio, ¿verdad? Cómo salir de la crisis y cómo puedo ayudar a otras personas a poder salir de las crisis. No basta decir, ¿verdad?, que esto se va a solucionar, espera, sí, esas palabras son buenas, pero no son profundas ni abarcantes para poder ayudar en la consistencia de la persona que está atravesando esa crisis. Y habíamos dicho que la palabra de Dios tiene poder, el poder de la palabra hablada. Jesús por eso dijo, o esto sí sea sí, o esto no sea no. Hay poder en la palabra, más en la palabra de Dios, por supuesto. Cuando el Señor dice sí, sí, no, no, pues está hablando de la contundencia que es la palabra. Ahora, el poder de la palabra de Dios, que no es palabra humana, sino que los santos hombres de Dios fueron instruidos, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo, es para que transmitan ellos esta palabra. Ahora, cuando la palabra de Dios no hace efecto en la vida de aquellos llamados cristianos, bueno, no le llamo cristianos, creyentes, ¿no es cierto? ¿Por qué no hace efecto? ¿Es que la palabra no tiene poder? Cuando todos nosotros, ¿verdad?, vemos de repente en mi vida o en la vida de otras personas, especialmente de la hermandad, un padre, un hermano que golpea a su esposa, un pastor que mató a su esposa, porque ha habido estos casos. Entonces, ¿dónde está el poder de la palabra? ¿Dónde quedó el poder de la palabra? Si sigo viviendo no de una manera coherente, estoy atravesando una crisis y me estoy ahogando en la crisis y me estoy desesperando en la crisis, pero tú dices que eres cristiana, tú dices que oras a Dios, tú dices que crees en Dios. ¿Dónde está el poder de la palabra? Por eso que Jesucristo les dijo y los enfrentó a sus discípulos, ¿dónde está su fe?
Pero Señor, la tormenta. No, es que ustedes se enfocaron en la tormenta. Ustedes se enfocaron y tuvieron demasiado tiempo para enfocarse en el cáncer, en el COVID, en el SIDA, en esa enfermedad de desahucio. Te enfocaste en la ruptura matrimonial, te enfocaste en la decepción amorosa, te enfocaste en la frustración laboral, te has enfocado en esas cosas y no te enfocaste en lo que debías haberte enfocado. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Señor, pareciera, él se fue a dormir, pareciera que tú no te das cuenta de lo que está pasando. Ignoras los problemas ajenos. ¿Saben lo que es una tormenta? ¿Acaso Jesús ignoraba la tormenta? ¿Acaso Jesús no escuchaba los gritos de los discípulos? ¿Acaso Jesús no se mojaba por la lluvia y por las aguas desesperadamente que los discípulos sacaban de la pequeña embarcación? Por supuesto que Jesús sentía todo eso y experimentaba todo eso, pero Jesús probó la fe de sus discípulos aquella noche. Tu fe y la mía va a ser probada, hermana y hermano. Y vamos a derramar lágrimas. Vamos a pasar por sufrimiento y dolor. Pero el Señor, por eso, en la promesa maravillosa que nos hace en su palabra, Él no dice que no vas a pasar. Le tengo que volver a repetir porque hay algunos miembros de iglesia que he encontrado que ellos piensan, porque están bien consagrados, que no es nada malo, es lo mejor, es lo óptimo para todos nosotros, no vas a pasar por problemas. Yo no sé quién te ha mentido. Yo no sé quién te mintió. Porque a más que yo me consagro a Dios, más problemas van a haber. Porque el diablo va a tratar de detener tu avance espiritual. ¿No se da cuenta usted? Haga la prueba. Haga la prueba. Acérquese más a Dios, sé más espiritual, apártate del pecado, estate más comunión con Dios y vas a ver los problemas que van a venir. Contigo, con tu hijo, con tu hija, qué sé yo, un problema de salud, un problema financiero, o un robo, un asalto, qué sé yo. ¿Cuántos miles de hermanos me han dicho, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada malo con Dios, ¿por qué permite esto? No entiendo. A más consagración hay más pruebas. Hermanos míos, Isaías capítulo 43, por favor. Noten lo que dice aquí el Señor. En medio de la crisis que podemos estar atravesando, el Señor nos da una de sus promesas poderosas. Miren lo que dice ahí. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos, este es un salmo, este es un texto maravilloso que siempre le doy a las personas que tienen baja autoestima. Y se creen que son inútiles, que no son nada, dice que se quieren morir, y que son aburridos, y que esto, aquello, el otro. Pues dale este texto a esas lindas personas. Porque a mis ojos, pon tu nombre ahí. Porque a mis ojos, Maribel Olivares, Aida Bustos, Yolanda Mejía, tú eres estimado. Aunque tu esposo no te estime, aunque tu esposo te hiera, aunque tus hijos te ignoren, aunque los seres humanos no te aprueben y no esperes la aprobación de la gente, ya les he dicho, no estemos esperando que la gente nos apruebe. La gente siempre está preocupada por ver defectos en ti y en mí. Está preocupada por ver nuestras debilidades en ti y en mí. Por eso que critican, por eso que murmuran. Y esta es la quinta clase de mentalidad que les hablé a ustedes en un devocional. Hay 5 clases de mentalidades. Y tienes que tratar de entender esa mentalidad de ese pobre ser humano que piensa de una manera tan mísera. Pues como no lo entiendes, te entras a la lucha, te entras a la confrontación y entras a la pelea. Y te agarras a los golpes o te agarras a las palabras gruesas y las lisuras y las groserías. Porque no has entendido la mentalidad de ese pobre ser humano. ¿Saben, hermano? Jesucristo nunca perdió los papeles. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido los papeles? Después nos arrepentimos, pero ya es tarde, ¿verdad? Y hemos hecho daño. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón a esa persona. Jesús nunca perdió los papeles.
Por eso la Biblia dice que cuando la gente quería apedrearlo o quería hacerle algo, el Señor se escapaba de ahí, huía. El Señor otras veces confrontaba a las personas, no tenía miedo. Pero tú eres una persona de gran estima para Dios. Dios no te estima porque estudias o no estudias. Tú no eres estimado a Dios porque diezmas o no diezmas. Aunque tienes que diezmar, ¿verdad? Y tenemos que ofrendar. Eso no quiere decir, bueno, Dios siempre me está estimando. Sí, Dios siempre te va a amar. Recuerden, Dios permite que aún pequemos, pero jamás lo va a probar. Nunca lo va a probar. Pero aquí habla de esa estima, ese valor, esa consideración que tanta falta a veces nosotros, ¿verdad? Sentimos y lloramos y sufrimos porque uno comienza a decir, pero ¿cómo es posible que mi esposo o mi esposa o ese amigo o esa amiga que yo consideraba un amigo o una amiga no me estime y me meta un cuchillo por la espalda? ¿Cuántas veces quizás hemos hecho esto como padres, como hijos, como cónyuges, como seres humanos, como profesionales? Tu estima, esa valoración que se ha ido degradando y perdiendo, hace que nos volvamos indignos y sucios y pecadores más de lo que somos. Y comenzamos a repetir, soy pecador, soy pecador, y soy pecador, y soy pecador. Y el diablo está que te aplaude eso. 1000 veces repite que eres un pecador y pecador. Sí, sigue repitiendo que eres un pecador. Eres honorable ante mis ojos. Dice el versículo 4, porque yo te he amado. Por eso no tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Miren, otra vez la presencia de Dios. El Señor me promete estar conmigo, con el ser humano, con su criatura. Hermanos, por eso que esta lección de esta semana, ¿verdad? Dios creó todo de una manera como hermosa, así lo ha creado Dios el mundo. Este mundo, así como lo vemos, no así no lo creó Dios. Distorsionado totalmente. Pero aún en medio de esa distorsión que el hombre ha hecho sobre la creación y sobre nosotros mismos, que nosotros mismos nos hemos creado esa distorsión, se puede ver el poder de ese Dios maravilloso. Un Dios que te ha creado con 500 músculos. Un Dios que te ha creado a ti y a mí con más de 300.000 millones de neuronas. Un Dios que nos ha creado con 208 huesos. Un Dios que nos hace respirar 2.400 galones de oxígeno diario, Dios mío, sin necesidad de comprarme un oxígeno. Un Dios que me ha creado con 7.000 nervios. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que nos dice esta mañana, tú eres de gran estima para mí. Y como yo te valoro, y yo te estimo, yo te considero, yo te respeto, yo no voy a permitir que tú te ahogues en esa crisis. Yo no voy a permitir que tú tomes decisiones que después te vas a lamentar. Hermanos, no fue la decisión de Saúl, una decisión a la que Dios quiso que él tomara esa decisión, precipitada, ¿no es cierto?, acalorado. Por eso que el profeta dice, locamente has hecho, Saúl. Locamente has actuado. Porque Saúl tomó decisiones en medio de la crisis. Es decir, en medio de la crisis emocional. Nunca, jamás, ni yo ni usted, nos atrevamos a tomar decisiones en crisis emocionales. ¿Qué pasa cuando tú y yo tomamos decisiones en crisis emocionales? Me mato, me suicido, o te mato, y va a ser... Esa es crisis emocional. Yo no sé qué hacer, y comienzo a gritar, ¿verdad? Como un loco, y no sé qué hacer, ¿verdad? Y me quiero cortar, o quiero matar, o quiero matar a la otra persona. Es interesante cómo ustedes vieron ayer a Alain Delon, ¿no? Ese hombre guapo, guapísimo, de aquellas series de Hollywood, ¿no es cierto? Ahora, por una enfermedad que él está padeciendo, pues en las redes sociales se ha hecho viral, ¿verdad? Alain Delon está pidiendo que le ayuden a morir. Que lo ayuden a morir. Multimillonario, famoso, pero nunca encontró la paz. Ayer cuando miraba eso por las redes, me preguntaba, ¿no? Este hombre, ¿cuántos millones de dólares dejará, verdad?
Y a cuántas fans también la va a dejar llorando. Ya están llorando ya, miren, seguramente, ¿no? Alain Delon. Y recuerdo, ¿no? Ya hace 30 años, Alain Delon, un hombre muy hermoso físicamente, ¿no? Impactante con su presencia, 1,82 m, Alain Delon. Sí, pero ahora míralo. No está clamando que Dios le dé sanidad. Él está pidiendo su muerte. Quiere desaparecer porque no puede soportar más lo que está atravesando. ¿Qué hace una persona cuando tiene esa crisis emocional? Sin Dios se va a suicidar y va a clamar así, que lo maten, que le apliquen la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona con crisis emocional o cualquier tipo de crisis, cuando está con Dios, nunca va a tomar esa decisión. Jamás. Entonces esa persona que es de Dios y es espiritual volverá a la palabra de Dios. Y Salmo capítulo 40, pacientemente voy a esperar en Dios, en mi sanidad. Pacientemente, sí, Dios no te va a sanar de la noche a la mañana. Aunque a veces Dios sana. Sí, a lo largo de mis 37 años de pastor, he visto sanidad inmediata. De cáncer, de otro tipo de enfermedades que yo mismo me quedo asombrado y pues le pido perdón a Dios porque muchas veces me faltó la fe también. Tengo que hacer una mea culpa. Y Dios me dijo, Francisco, nunca dudes de mí. Aunque veas con tubos, esa persona, por más que tenga 20 tubos y esté conectado a una máquina y que para sonando la máquina, que en cualquier momento dejará de sonar y se va a morir, yo soy Dios. Y no hay nada imposible para mí. Y Dios me dio pues unas cachetadas espirituales para poder reflexionar que nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Jamás dudes de la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dicho, eso se va a cumplir. Y nada ni nadie podrá oponerse. Miren lo que Dios está haciendo en Ucrania. No sé si ustedes están entrando en el YouTube, en el canal que tiene la Iglesia Adventista, ¿no? Hay un canal de la Iglesia Bendita. Entra al canal de la Iglesia Bendita, las noticias que reportan todos los días, que dan acerca de los hermanos y los pastores que se han quedado en Ucrania. Y ahí los subterráneos, ellos siguen adorando a Dios. Dios está protegiendo sus instituciones. Rusia está bombardeando mañana y tarde noche. Pero la obra tiene como más de 25 instituciones, entre universidad, entre hospital, entre clínica, colegios, etcétera, etcétera, y iglesias. Pues hay 46 iglesias, hablando de mismo Ucrania, dicen ahí las noticias. Pues los hermanos ahí están adorando a Dios, adorando al Señor, y la gente dice, están locos, estos están desquiciados mentales. ¿Cómo se van a quedar en un bombardeo que es, oiga, pero en un minuto, estaba viendo, ellos tienen una máquina, los rusos, que en un minuto lanzan 100 proyectiles, 100 misiles. En un minuto. Pueden imaginarse lo que es eso. Pero ellos están ahí creyendo. Yo puedo imaginarme que a través del ruido, a través de la destrucción de los edificios, a través quizás de los gritos de la gente, ellos están ahí. Los hijos de Dios están esperando que Dios actúe. Y sé que Dios va a actuar de una manera poderosa. Porque Dios ha dicho en su palabra, hermanos, si Dios no actúa con sus hijos, no solamente en Ucrania, sino en cualquier parte del mundo, entonces Dios es mentiroso, su palabra no vale, su palabra no sirve. Pero eso jamás ha sucedido, jamás. Porque la palabra de Dios, tenemos que leer Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren, acá hay un testimonio poderoso, ¿no? Hebreos capítulo 4. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? El versículo 12, la palabra de Dios, Francisco, María, Sandra, Erika, Bernaola, Cristian, de Chile querido, hermano José Guarzaya, escucha, la palabra de Dios es viva. Es, no es que será, no es que tiene, es esencia, es vida. Ahora, si para ti la palabra de Dios no es vida, estás leyendo y todo, vas a la iglesia, sí, pero no es bien. Vas a la iglesia todo muerto, decaído, desalentado. Entonces, la palabra de Dios no está en tu corazón.
está una iglesia llamada adventista en tu vida y en tu cerebro, estás yendo a una iglesia llamada metodista, bautista, católica, como quieras llamarle, pero Jesús no está en tu corazón ni su palabra, porque la palabra de Dios es viva. Yo puse a analizar esto cuando meditaba. ¿Dónde estaría este pobre pecador si no hubiera conocido la palabra de Dios? Pues? ¿Dónde estarías tú, hermana y hermano? ¿Dónde estarías? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién es el que te convirtió? ¿El pastor? ¿El sermón que escuchaste? No. ¿El llamado que hizo el pastor? ¿La señorita que cantó? No. La palabra de Dios. Que no solamente es viva, sino que es eficaz. Cuando hay seres humanos ineficaces, se llaman ineptos. ¿Quiénes son los ineptos? Seres humanos, sin principios, sin valores, hacen cualquier cosa, ¿verdad? Se le llama relajados, se le llama ineptos porque no cumplen su responsabilidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Son seres humanos desequilibrados en su mente, en su conducta, ineptos para cumplir una función. No están capacitados para eso, ineptos. No cumplen la función como tiene que ser. Nunca vas a ser eficaz por tus propios medios. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, y llega a mi vida, y como llegó y sigue llegando cada día la palabra de Dios, esto nos hace eficaces. Nos hace seres humanos que podamos hacer las cosas bien, como el Señor siempre lo hizo. La eficacia de Jesucristo. Sí, miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Cuando he visto a lo largo de mi vida delincuentes, criminales, asesinos, sicarios, mujeres de la vida, hombres de la vida, hombres, inclusive se cambiaron de sexo, se llaman los transexuales. Y ahora predican la palabra de Dios. Y no tienen vergüenza de decir que antes ellos se habían cambiado de sexo. Y no tienen vergüenza de llamarse transexuales, pero ahora en Cristo Jesús son una nueva criatura. Te pregunto, ¿quién ha cambiado eso? ¿Una píldora? ¿Un médico? ¿Un laboratorio? Pero a pesar de eso, la gente que ve, dura de corazón, no se convierten. ¿Y por qué no se convierten? No es porque Dios no tenga poder ni su palabra, sino porque usted no decide aceptar la palabra de Dios en su corazón. Por eso sigues igual. Una de las cosas por qué sigues igual es por eso. Esa es una de las, hay varias razones. La primera, la más importante, es esa, porque usted no decide aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Puedes hablar bonito, puedes hablar, decir tantas cosas, no valen palabras tan simplonas y superficiales, porque solamente hablas y dices, sigue siendo el mismo, y vas a seguir siendo el mismo y la misma persona mientras no permitas que la palabra de Dios esté en tu corazón. ¿Cómo vas a permitir cuando aceptas? Voy a leer la palabra. Y cada vez que lees la palabra y le estudies la palabra de Dios comenzará a hacer un efecto sin que te des cuenta. La palabra de Dios va a cambiar tu vida, tu manera de pensar. Hermano, gloria a Dios por eso, por la palabra de Dios. Entonces, en medio de la crisis, yo necesito volver a la palabra de Dios. Este mundo nos ha hecho a partir del siglo XV, como le estaba diciendo, y se agudizó más en el siglo XVII y XVIII, con la Revolución Francesa, y apareció la filosofía, se hizo más agudo el pensamiento humano. Dejaron de lado la Biblia, y ahora le dieron más valor a la filosofía barata y miserable. Comienzan pues a aparecer esos grandes hombres, ¿verdad? Un Voltaire, ¿verdad? Interesante de Voltaire en el año 1776, ¿no? Cuando él dijo, la Biblia va a desaparecer de acá a 100 años. Sí, pues de acá a 100 años, ¿qué pasó en la historia? Dice, más Biblias se vendieron. Él ya había muerto,
y en su casa hay una casa editora actualmente. Hermanos míos, la Biblia jamás va a desaparecer. Es la palabra de Dios. Tú vas a desaparecer por una muerte y yo también, o por un cáncer o por algo. Vamos a desaparecer. Pero la Biblia jamás. ¿Lo dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 40, por favor. ¿Qué dice acá? Hermanos, todo pasa, menos la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Tú y yo no vamos a permanecer en la tierra. Pero la palabra de Dios, por eso dice bien claro, pone el ejemplo. Se seca la hierba, se marchita la flor, todo se muere, todo acaba, todo termina. Todo inicio tiene un fin. Pero la palabra de Dios tiene un inicio, pero no tiene fin. Porque aún por la eternidad seguiremos estudiando este libro, dice la hermana White. No puedes ir en contra del poder de la palabra. Cuando Faraón se metió con la palabra de Jehová y el mismo Jehová, Moisés le advirtió y le dijo a Faraón, no puedes hablar así de Dios Jehová. Él es nuestro Dios. No, yo no creo en tu Dios y que esto, Faraón, mañana vas a ver quién es Jehová. Te has metido con el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, mañana vas a ver su poder y su gloria. Hermanos queridos, la palabra de Dios tiene poder, la palabra del Señor. Por eso los animo a que no dejemos de estudiar la palabra, de meditar en la palabra, de hablar de la palabra de Dios. Habla la palabra, solamente habla. Aunque parece que no te escuche tu esposo, tu hijo, habla, solamente háblale. Esa palabra de Dios, recuerda, nunca volverá vacía. Tarde o temprano, esa persona que escuchó la palabra del Señor germinará en su corazón. ¿En qué momento entonces el mundo se apartó de la palabra de Dios? Quieren resolver sus crisis, ¿verdad? De otra manera. Quieren resolver las crisis sin Dios. Como ya le estaba diciendo este señor, famoso, millonario, guapo, Alain Delon, pero quiere resolver sus crisis de enfermedad y de existencia que ahora la tiene, diciendo, apliquen la eutanasia. Voto de firmas, por favor, para que todo el mundo me apoye en el mundo entero. Yo soy Alain Delon. Todo el mundo me ha conocido en las famosas series de Hollywood. Ayúdenme a morir. Seres humanos que quieren salir de las crisis a su manera de pensar. Quieres encajar a Dios a tu agenda. Nunca hagas eso. Tú y yo tenemos que encajar a la agenda de Dios. No esperes que Dios encaje a tu agenda, a tu manera de pensar. Es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo, ¿sabe qué? No. ¿Quieres someter a Dios a tu finito cerebro? ¿Quieres someter a Dios porque crees que Dios, hablo de sometimiento? ¿Quién eres para que pienses que vas a someter a Dios a tus caprichos? Dios no va a escuchar ni va a dar tus caprichos, por si acaso. A Dios no le exijas nada, ni lo cuestiones nada, porque Él es Dios. Pero como Dios es amor, y ese es un Dios, como dice, misericordioso, y que siempre se deleita en perdonarnos. Sí, se deleita, dice la Biblia, se deleita en perdonarnos. No se aburre de perdonarte, no se cansa de perdonarte, se deleita en su misericordia. Por eso que la palabra de Dios, y no, Hebreos capítulo 4, por favor, volvamos, ya estamos dejando esta promesa de Isaías, capítulo 43, versículo 2 al 4, por favor, subrayen esto, es tan hermoso. Tú eres una persona admirable, apreciable, estimado, respetado, valorado, amado delante de mí. Aunque todo el mundo no te tenga en cuenta,
aunque todo el mundo te desprecie, aunque todo el mundo no te tenga en estima, no importa quién sea, tu cónyuge, tus hijos, y tú me dices, pastor, hago esto, hago aquello, y no me valoran, y no me reconocen, y no hacen esto. Deja de esperar la aprobación de la gente y sigue haciendo lo correcto de la vida. Sin esperar, no, ya no hago, ya para qué, si no me van a hacer esto, no me aplauden, no, yo no hago nada. No, la vida no consiste en eso, en recibir los aplausos de la gente ni los elogios. La vida consiste en que tengamos siempre una actitud correcta ante la vida. Y esa es la actitud que Jesús nos enseñó. Aprende de mí que soy manso y soy humilde de corazón. La palabra de Dios, quiero terminar aquí, hermanos, volvamos a la palabra. Sí, entonces, la palabra de Dios frente a la crisis. Por eso que ¿cómo actuó el Señor frente a la crisis de esa tormenta? El Señor Jesús reprendió al mar, no lo reprendió a los discípulos, reprendió al mar, a la tormenta, le dijo, calla y enmudece. E inmediatamente dice que vino la calma y desapareció la tormenta. Y después Jesús le dice a sus discípulos una pregunta existencial. ¿Dónde estaba su fe? Es que, Señor, que parecía que nos ahogábamos, parecía que íbamos a morir. Ese es el problema de ustedes, hijos. Cuando trato a mucho paciente, mucha gente que dice, me voy a morir, pastor, ese es tu problema. Y te vas a morir. Si así dices y sigues hablando que te vas a morir, te vas a morir. Dios no quiere que te mueras. Tú estás tomando la decisión de morirte a plazos, de suicidarte a plazos. Tú estás tomando la decisión de seguir con ese hombre, con esa mujer, etcétera, etcétera, o amistades, o estás en circunstancias que tú has decidido estar ahí, permanecer ahí. No es que mi papá me hizo, no es buscando culpables. Todos hemos sido dañados por nuestros padres, yo también, todos, de una u otra manera, más o menos, pero hemos sido dañados y no podemos juzgar a los padres, porque por negligencia o por error o por ignorancia cometieron sus errores nuestros padres. Pero yo no voy a quedarme, yo me voy a resistir a quedarme como ellos me malcriaron o no me educaron de la manera correcta. Usted decide, tú decides vivir o morir. Tú decides, vamos a suponer que el hijo te hizo enojar. Ay, pastor, este hijo me enojó. No, es que tú decides. Tú decides. Voy a poner un ejemplo más práctico. Pastor, tengo un hijo drogadito o borracho, lo que sea, o ludópata. Y siempre viene tarde a la casa, y ya le he dicho y me entiende. Y esto me amarga mi corazón, me da taquicardia y sufro por este hijo. Escúcheme, usted sufre porque usted quiere. Porque lo que usted tiene que hacer es no permitir que esa hija, que ese hijo, con su mal proceder y su mal conducta, pueda avasallar tu estima. Tú decides enojarte. Yo decido que esa persona me abruma. Yo decido ser infeliz. Yo decido. No me eches la culpa. Es que ese hijo me hace sufrir. Es que esa esposa me hace... No. Yo no voy a permitir eso. Y eso es lo que nos enseña Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, no es palabra muerta. Por eso que la palabra de Dios presenta principios. Uno de esos principios maravillosos, ¿verdad? Creo que les conté hace muchos años esto. Tuve una consulta con una señora que tenía su único hijo que era borracho. Y este hijo borracho, 28 años de edad, pues comenzó a robar las cosas ya en la casa, porque van en aumento, ¿verdad? Llega un momento cuando ya comienzan a robar las cosas. Y luego ella se quejaba, mire que este hijo, señora, ayúdeme, que señora, ese hijo de 28 años no debe estar más en su casa. No debe estar más en su casa. Usted es la autoridad de la casa, no es el hijo. Ábrele las puertas de su casa y dígale así, con amor, no más estarás aquí. No más voy a soportar que vengas borracho y sigas tomando. Pero si quieres tomar, hazlo de aquí para afuera. Pero vas a aprender a respetar el hogar. Vas a aprender a respetarme a mí. Punto. Usted permite que esa persona le siga creando problemas, te siga dañando emocionalmente. Estás permitiendo y te quejas. Pues bueno, me quejo. Estoy
estoy quejándome, y ahí paramos, ya les hablé de esto en otro devocional, de la queja, y digo quejándome, echando la culpa a los demás. Yo soy así porque mi papá, yo soy así porque me hicieron, yo soy así, no es porque te hicieron, no es porque creciste en la puna, o en la selva, o en la costa, no es que estés aquí, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Japón, en Chile, o en México, otro país lindo, hermoso del mundo, no. Tú decides, yo he decidido ser feliz a pesar de, por eso me encanta cuando Jesucristo habla ahí en su palabra, ¿verdad? Yo soy Jesús de Nazaret. Nazaret era una ciudad pequeña, corrupta, insignificante. Eso dice Flavio Josefo, historiador de aquel entonces. Esa era la ciudad de Nazaret, pero Jesucristo nunca tuvo vergüenza de decir de dónde era. 2, Jesús nunca se quedó con esa cultura de Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret. Por eso es que cuando Felipe le dijo a Natanael, Natanael se quedó sorprendido. ¿Es que acaso puede salir algo de bueno de Nazaret? Miren, lo trató a Jesús como un algo, como una cosa, como un objeto. No lo trató como una persona, como un alguien, sino como un algo. Para que vean ustedes la intensidad de lo que era esa ciudad de Nazaret, en todos sus protocolos. ¿Puede salir algo? Algo puede salir de Nazaret. No puede ser. Y Felipe solamente le dijo, ¿sabes? Quiero que vengas y lo veas y lo escuches. Nada más. Quiero que vengas y lo veas y lo escuches. Es todo lo que tienes que hacer. No filosofes, no tomen la filosofía aquí, voy a pensar, a ver si esto, a ver si lo otro, cómo se viste, cómo habla, si es culto o es ignorante, etcétera. No. Quiero que vengas. Número 1, míralo. Número 2, escúchalo. Y cuando Natanael hizo esto, la palabra del Señor cobró vida en Natanael. Ya, hermanos, cuando se enfrentó a Natanael no pudo decir nada. ¿Qué puede decir la gente frente a todos nosotros que estamos aquí, que hemos sido convertidos por el Señor? Que espero que estemos convertidos. Y cuando te cuentas con tu amiga, tu mamá o tu papá que no es cristiano, dice, oye, hijita, ¿cómo te han lavado el cerebro? Yo no puedo entender, siendo tú un abogado, un arquitecto, un ingeniero, etcétera, o el cargo que tengas, no entiendo cómo tú puedes... Entonces tú tienes ahí para hablarle, que Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, colega? A mí me transformó no la iglesia, ni la religión, ni ningún pastor, ni ninguna filosofía, ni ideología. A mí me transformó la vida Jesús de Nazaret. Una de las cosas que usted tiene que siempre saber diferenciar es lo siguiente. Las ideologías, las filosofías convencen, grábalo y escríbalo. Las filosofías y las ideologías, de donde vengan. Olvídate que es erudito, que tiene 20 doctorados, ese es lo de menos. No importa quién sea la persona, no importa ni cómo se llame, ni dónde es, ni cuántos estudios tenga. Cualquier ideología o filosofía solamente convencen a las personas mentalmente. Solo la palabra de Dios convierte a las personas. Y eso hay que darle gloria a Dios. Nadie queda igual cuando tiene un encuentro con la palabra de Dios. Nadie queda igual. Y eso lo puedo ver a lo largo de mi ministerio. Y yo me quedo asombrado de esa gente, y las mismas personas, ¿verdad? Algunos que se quedan sorprendidos, wow, Dios mío, cómo mi hijo comenzó a cambiar del momento que comenzó a estudiar la Biblia, dejó de tomar, del momento que comenzó a estudiar la palabra del Señor, ya no quiere ir a fiestas. Claro, porque es poco a poco, es el proceso que les hablé. El cambio es un proceso, nunca un suceso, pero tenemos que experimentar. Esa es la palabra, el mejor verbo, experimentar. No es solamente escuchar, tienes que experimentar. Y este es el problema de millones de seres humanos que no quieren experimentar, pues. Solamente quieres escuchar, si quieres experimentar lo malo, ¿verdad? Los placeres de la carne, eso quieres experimentar, los placeres. Eso nos encanta, los placeres carnales, eso me encanta. Pero experimentar el poder de Dios en tu vida, no quieres. Por eso que nunca te vas a convertir. Solamente estarás convencido. Nunca vas a ser feliz, jamás.
hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, hables lo que hables, nunca vas a ser feliz. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Con esto quiero terminar esta reunión. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Felices las personas que leen, las personas que escuchan la palabra de Dios y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Tú no vas a ser feliz escuchando la palabra de Dios. Tú no vas a ser feliz solamente leyendo o estudiando la palabra de Dios. Las tres cosas, los que leen, los que escuchan y los que guardan. Por eso hay tanta gente linda que dice, yo escucho todos los días hasta el pastor, yo escucho, sí, pues nunca te conviertes ni te vas a convertir escuchando. Te vas a convertir cuando guardes lo que está escrito. Ah, hermanos queridos. Entonces dice aquí, serás feliz, pues. Este es un mensaje, ¿no? ¿Cómo ser feliz en un mundo angustiado? Feliz el que lee la palabra de Dios, feliz los que oyen la palabra de Dios y feliz los que guardan. Usted de repente aquí estás, ¿verdad? Solamente te gusta leer la palabra o escuchar la palabra, pero no te gusta guardar la palabra. Como no quieres guardar la palabra, quieres seguir tus caprichos, tus impulsos, tus emociones, tus sentimientos, dar una rienda suelta. No, es que yo, te justificas, ¿verdad? No, es que sabe que, no, de algún día, sí, tiene razón, que es correcto, pero, ¿verdad? Hay un montón de frases que no sirven para nada, son inútiles, esas frases que los seres humanos hablamos como pecadores, tratando de justificar mi proceder, mi mal proceder, porque no es buen proceder, mi mal proceder. Por eso que pego a la esposa, saco la vuelta al esposo, maltrato a los hijos, robo, miento, insulto, soy un grosero y me justifico, es que mi carácter, es que soy así. Ya les he dicho, nunca digas que eres así. Tú eres así porque tú lo decidiste ser así. Así sencillo. Usted tiene ese mal carácter porque usted decidió quedarse con ese mal carácter. Deje de echar la culpa a sus padres. Es que ellos me maltrataron, es que a ellos... No. Usted decide ser feliz, no las influencias de la gente. Es que a mí me dijeron, es que ese amigo, ¿sabe qué? Si tiene una influencia para bien, pues síguelo. Pero si tiene una influencia mala, incorrecta, en contra de los principios y valores de Dios, ¿qué hago yo con esa gente? Así sean mis familiares, yo me aparto. Yo me aparto. Porque esas personas no van conmigo. No hay principios, no hay valores. Puedo ser mi familia, puedo orar por ellos, puedo juntarme para hablar de la palabra de Dios, pero jamás voy a ser partícipe de sus costumbres, de su cultura, de su manera de pensar. No porque soy sanguíneo, somos familia. No, jamás. Usted decide ser feliz. La palabra de Dios frente a la crisis existencial, pues es la palabra más poderosa que tú puedes y yo también podemos recibir, hermanos y amigos. Solamente tome la palabra. Deje que Dios te hable. Solamente di tu palabra, Señor, y mi siervo va a sanar. Deja de llorar y llorar y llorar, porque mientras más llores, tu mente se va a nublar. Y cuando la mente está nublada, no saben, por eso la gente dice, tía, hay que hacer esto, tía, mira, ahorita no me digas nada. Ahorita estoy en mi dolor. Ahorita, no me digas nada. Mi mente ahorita no puedo pensar en nada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Has escuchado o no? En estos momentos no me digas nada, no puedo pensar, no te das cuenta cómo estoy. En estos momentos mi mente está nublada, en estos momentos no tomo decisiones. Claro que nunca he tomado decisiones en ese momento. Jamás tome decisiones cuando tengas crisis emocionales. La única decisión que te va a ayudar, a mí y a usted, en esas crisis emocionales, es escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un mensaje para ti. Noten lo que dice aquí, Isaías, el capítulo 41. Hermanos queridos, todos vamos a enfrentar, o estamos pasando la crisis, o si no, vamos a enfrentar otras crisis que van a venir. Dice acá la palabra de Dios, Isaías, capítulo 41, el versículo 10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo.
Me encanta cómo el Señor siempre habla en presente, no en futuro. Futuro habla cuando habla de las profecías. Daniel y Apocalipsis hablan futuro. Futurista. Pero cuando Dios habla aquí en Isaías presente, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Te da un porqué. Nota lo que dice ahí. Le hay un porqué. Dios siempre te va a dar la razón cuando Él habla. No te va a dar la razón cuando quieras matarte. No te va a dar la razón cuando quieras divorciarte o separarte de una manera que no es correcta. No te va a dar la razón cuando tomes decisiones precipitadas, haciendo locuras. Dios te hace aquí un porqué. Yo estoy contigo. Por eso no tienes que tener miedo. Porque yo estoy contigo, ¿me entiendes? No desmayes, no te desalientes, no te desanimes. Nuevamente vuelve a decir, Señor, ¿pero por qué? Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Ah, me encantan. Subrayen. Siempre te voy a ayudar. Escucha. Siempre te voy a ayudar. Siempre, no de vez en cuando. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Seguramente que este debe ser uno de los versículos que nuestros hermanos en Ucrania están tomando en cuenta, que el Señor está sustentándolos, está protegiéndolos, está bendiciéndolos. Hermanos, el Señor ha dado su palabra. Todo hijo de Dios es una persona bendecida. Y nada ni nadie puede oponerse a esto. Nada ni nadie. Porque es palabra de Dios. Quiero terminar diciendo aquí lo siguiente en este versículo 10. Noten que cuando el Señor dice esto, hace recordar a su pueblo que estaban siendo cautivos. Isaías es un profeta que en medio del cautiverio babilónico, pues Dios lo toma a Isaías para que dé un mensaje como profeta, un portavoz de Dios, un mensaje de aliento, de fortaleza a sus hijos en ese momento de crisis que estaban pasando. En la Biblia se habla de muchas crisis, familiares, económicas, políticas, existenciales, espirituales, sentimentales. Hay muchas crisis. Pero en cada momento de crisis que pasó el pueblo de Dios y pasaron sus hijos, Dios los supo abordar. Y Dios les enseñó, y a través de ellos nos enseña cómo salir de la crisis. Quiero ser más práctico. Imagínense usted una persona que ahora está con crisis como Alain Delon. Y él dice, quiero que me maten, ya no quiero sufrir, tengo mucho dolor, y que esto, que lo otro, etcétera, etcétera. ¿Crees que es lo correcto frente a esa crisis? Frente a una crisis me voy a prostituir, frente a una crisis me voy a comprar, frente a una crisis me voy a vender, frente a una crisis voy a vender mis principios, frente a una, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama corrupción en una sola palabra. Lo que estamos viendo en el mundo entero y especialmente en nuestro país. Corrupción. Vendes tu conciencia, vendo mi alma, vendo mi cuerpo, vendo mis principios. Con tratar de justificar aquella causa que creo que es buena, aquel partido político, aquella ideología o filosofía, no me importa. No me importa sacrificar lo que yo pueda hacer o tener. La cosa es que yo voy a dar mi voto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y el mundo quiere salir de la crisis sin Dios. Y noten a dónde están yendo. Noten a dónde están yendo. Y hasta dónde vamos a parar, hermanos. Los seres humanos sin Dios están destinados a fracasar, así sencillo. No importa lo que hables, lo que pienses, lo que digas. Estás destinado a fracasar sin Dios. Eso lo demuestran miles de seres humanos, famosos y no famosos, que sin Dios son nada. Con Dios eres todo. Sin Dios eres una nada. Eres un José Olaya, nada, nada y nada, creyendo que sabes, creyendo que vas a tomar decisiones correctas. Ahí están, pues. Ahí están las decisiones. Mira cómo viven esas personas sin Dios. Parece que les va bien, ¿verdad? Parece. Tienen una sonrisa de labio, de oreja a oreja. Y todo el mundo dice, ay, qué bonita, ay, qué feliz se le ve. Parece. Solamente son una simple carcajada. Pero por dentro están como el comunismo soviético, haciéndose pedazos la vida. Y simplemente muestran un rostro por afuera para querer aparentar que están bien.
Los cristianos nunca aparentan estar bien. Los cristianos somos auténticos, con mis problemas, con mis debilidades, con mis defectos, con mis caídas, con mi naturaleza pecaminosa, con mis dificultades, etcétera, etcétera, pero no aparento. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, amigos, los animo a que volvamos a la fuente, que es la autoridad divina, su palabra. No sé en qué momento dejaste de estudiar la palabra, no sé en qué momento dejaste de creer en la palabra de Dios, no sé en qué momento dejaste de creer en el mismo Dios, no sé en qué momento, si fue tu estudio en la universidad, si fue que te casaste con una pareja que no era la correcta. No sé si fue una circunstancia adversa la cual perturbó tu mente y te hizo dudar de ese Dios maravilloso, como pasó con Karl Marx. Dudó de Dios por los problemas que atravesó y entonces dijo, Dios no existe. Dios es malo. Y si existe, es malo. Pero se quedó con la primera premisa, que no existe. Y pues se juntó a las filosofías de ese entonces y se determinó. Sí, Dios determina que tú seas feliz. Pero yo determino si acepto esa determinación de Dios o no la acepto. Tú decides ser feliz. Tú decides donde quieras estar. Tú decides. Hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros podamos enfrentar estas crisis. Pero con la ayuda de Dios es necesario que podamos enfrentar estas crisis refugiándome en la palabra de Dios. Más que un psicólogo, más que un psiquiatra, más que una pastilla. Ojo, más. No significa que no. Estoy hablando más. Porque Dios es más que el psiquiatra, por supuesto que sí. Dios es más que el psicólogo, por supuesto que sí. La palabra de Dios es todopoderoso. No hay nada que puedas añadir o quitar a la palabra de Dios. Es todo. Es palabra de Dios. Por eso me encanta cuando Pablo le aconseja a Timoteo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a ir 2 Timoteo y aquí nos vamos a quedar. 2 Timoteo capítulo 3. Miren lo que habla ahí San Pablo cuando le aconseja al joven Timoteo. ¿Qué le da al joven Timoteo? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es interesante. Toda la escritura, ojo, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil leer la Biblia? ¿Para qué es útil escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué es útil guardar? Pues acá está. Si quieres decir que es inútil la palabra de Dios, piensa y razona con los más de 300,000 millones de neuronas que tienes en tu cabeza y en tu cerebro. La palabra de Dios es útil, no es inútil. Lo contrario a lo útil es inútil, que no sirve, que no vale. Hay que botarlo, hay que dejarlo, hay que separar. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar. La palabra de Dios es útil para redarguir, o sea, para reprender, para exhortar, significa esa palabra. 3, la palabra de Dios es útil para corregir. Número 4, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene bendiciones y tiene beneficios. Esa es la palabra de Dios. En medio de la crisis, yo y tú necesitamos esta palabra de Dios, que ahí en medio de mi dolor, en medio de mi desesperación, en medio de la angustia, de la ansiedad, la palabra de Dios no va a permitir que la ansiedad te inunde. La palabra de Dios no va a permitir, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios trae gozo, trae paz, trae esperanza a la vida del ser humano. Eso hace la palabra de Dios. Gozo, paz y esperanza. 3 cosas. Trae la palabra de Dios al corazón del pecador, de la pecadora. Y qué lindo cuando yo he podido ver como quizás usted también a personas que están, hermanos, desahuciados, pero están con Dios, están tranquilos.
mientras puedan hablar, ellos están tranquilos. La gente está desesperada y tú vas y en lugar de tú aconsejar, sales aconsejado. Esa persona te va a decir, hijita, no llores. Yo sé que voy a partir, pero tengo paz en mi corazón. Tranquila. Preocúpate por ti, ya no por mí. Y en lugar de consolar, sales consolado. En lugar de fortalecer, sales fortalecido. Porque solamente esas personas que hablan así tienen a Dios en su corazón. Tienen esa paz. Pueden morir en paz. Entonces comienzan a decir, ahora puedo morir en paz. Saben que esta palabra de Dios es tan maravillosa. Apocalipsis capítulo 22, por favor, vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 22. No tengo que hablar ahí. Por eso no te atrevas a tergiversar la palabra de Dios. Y a suponer, es que yo supongo, es que yo creía que así era. No, cuidado. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 22. El versículo 18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ten cuidado de añadir o de quitar lo que dice la palabra de Dios. No hagas hablar lo que Dios no habló. No interpretes a tu pobre manera y pensamiento que de repente puedes tener. Es que yo pienso, es que yo opino. Pobre, mísero pensamiento humano. Yo pienso, es un pobre pensamiento humano, mísero. Que yo creo que todo es relativo, es que sabe que disculpe todo. No hay disculpas para tu pobre mentalidad. No hay disculpas para la ignorancia. No hay disculpas para tus caprichos. No hay disculpas para aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Sométase a la palabra de Dios y verás el poder que el Señor va a desatar sobre tu persona y tu familia y tu vida. Declaremos, hermanos y amigos, tenemos que declarar más la palabra del Señor. Vaya con un versículo a hacer una visita a ese familiar, a ese amigo, a esa persona por las redes sociales, etcétera, etcétera. Dele una palabra de Dios. Declare en la palabra de Dios que hay sanidad, que hay perdón, que hay restauración. Hay que declarar. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. El Salmo 19 es maravilloso, ¿verdad? Por tus palabras fueron hechos los cielos y la tierra. Ojo, por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Crea usted que hay poder en la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, nuevamente queremos agradecerte, Señor, por lo más lindo y hermoso que tú has escrito en tu palabra. Mensajes de esperanza, de consuelo, de fortaleza, en los momentos de las crisis que estamos atravesando, Señor. Gracias por prepararnos para lo que se nos viene. Señor, perdónanos, porque quizás hasta aquí no hemos declarado tu palabra. Quizás hemos estado leyendo la Biblia, el año bíblico, la matutina y todo lo que nosotros como humanos hemos pensado que eso era suficiente, pero no hemos declarado tu palabra. Y por eso que no vivimos de acuerdo a tu palabra. No vivimos, Señor. Vivimos de acuerdo a mis caprichos, a mis exigencias, a mis necesidades. Y yo acomodo, te quiero acomodar a ti. No es que yo me quiera acomodar a tu agenda, sino yo quiero que mi agenda tú te acomodes. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. Tu palabra dice que tú nos perdonas, que tú nos amas, que te deleitas en perdonarnos. Danos sabiduría, abre nuestra mente, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda esta mente, Señor, subjetiva muchas veces, trastornada muchas veces. El circuito nervioso de las neuronas están inestables, confusas. Hay una nebulosa en nuestro cerebro que no nos permite discernir quizás bien tu palabra. Señor, abre nuestra mente a través de tu Santo Espíritu
clamamos por tu Espíritu Santo y declaramos por tu palabra que somos bendecidos, que somos benditos, que nos somos sanos, que somos hijos de Dios y que seremos prosperados en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga ricamente. Recuerde estos dos elementos importantísimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Que Dios me los bendiga ricamente a todos vosotros. Un feliz sábado. Bendiciones. Adoran al Dios del dinero, los jóvenes al Dios de la diversión, los cómodos oran al Dios de lo fácil, los necios al Dios de la televisión. Cada cual hizo un Dios a su imagen y su propio reflejo se esculpió, y olvidaron al Dios de la Biblia y uno que es fuego consumidor. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Al Dios de este siglo buscaron los hombres, al Dios de la guerra y de la ambición. Así como Dios ha creado a los hombres, ahora los hombres crearon su Dios. Y al que dijo no te hagas imagen, con su dedo en la piedra lo escribió. Han dejado a ese Dios verdadero y han borrado la imagen de Dios. ¿Y cuál es tu Dios? El varón de dolores, o uno que ama este mundo y las cosas del mundo, como lo haces tú. Él no es como tú. En su trono elevado se ha cubierto de gloria, y aún los serafines le cantan al Santo, Santo, Santo eterno Dios. No lo puedes comparar, magnífico Dios. Los santos le alabarán. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Y cuál es tu Dios? Él no es como tú. De este mundo, no améis a este mundo, ha dicho el Señor, porque al mundo vino el Hijo de Dios